Muy bien, tengan ustedes muy buenas noches, les saludamos en el amor del Señor. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar una vez más aquí para continuar con la clase de la historia de la iglesia. Acuérdense que la historia de la iglesia es nuestra historia porque nosotros somos parte de la iglesia de Cristo en otro tiempo, pero somos parte de la misma iglesia, la que Cristo lavó y compró con su sangre preciosa derramada en esa cruz, ¿verdad? No sé qué tal han pasado Semana Santa. Nosotros acá con mucha lluvia, de verdad que en el norte no deja de llover. Hoy amaneció lloviendo fuertemente también. La semana pasada no pudimos tener clase porque fue el cumpleaños del pastor Abel y entonces dijo que iban a festejar, algo así. Me dijo, no sé si será cierto eso. Pero bueno, estamos aquí, le damos gracias a Dios por esta oportunidad y que sea un tiempo maravilloso, donde podamos juntos aprender, juntos ser desafiados, ser inspirados por estos grandes hombres de Dios que hoy vamos a ver acerca de los padres de la iglesia. Vamos para aperturar esta clase. Amado Dios, te damos las gracias esta hermosa noche por darnos esta bella oportunidad de estar reunidos aquí con tus siervos, con tus hijos, aquellos que fueron comprados con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, porque nos consideras un especial tesoro, un pueblo adquirido por ti para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos aquí, Señor, no solamente para alimentar nuestro coeficiente, no, nuestro pensamiento, Señor amado, nuestro conocimiento, sino estamos aquí para poder estimular nuestra fe, afirmar nuestra fe, crecer fe y para poder madurar, crecer, formarnos, poder poner en práctica cada cosa que nos enseñas a través de la historia de la iglesia, Señor. Padre, ayúdanos cada día a rendirnos, a entregarnos totalmente a ti. Cada día que pasa, Señor, nuestra vida pueda ser sometida, rendida a ti como un acto de amor, de fe, de gratitud a lo que hiciste por nosotros en esa cruz. Señor, danos sabiduría, danos gracia, danos entendimiento, Señor, para poder enseñar y a ellos para poder recibir lo que tú nos enseñas a través de esta historia. Te damos gracias, maravilloso Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, hoy vamos a ver acerca de los padres de la iglesia, ¿no? Queremos compartir algunas cosas acerca de lo que son los padres de la iglesia. Vamos a ver algunos personajes que forman parte de los padres de la iglesia. ¿Por qué se le llama padre de la iglesia para comenzar? Se le llama padre de la iglesia a aquellos autores del cristianismo que tuvieron contacto directo con alguno o con uno o con muchos de los apóstoles, ¿no? Entonces, por eso se le llama padres de la iglesia, y hay algunos personajes que en la historia se le consideran como padres de la iglesia, y es lo que vamos a ver. Más que todo, la vida de ellos es de desafío para nosotros. Mientras yo leía y trataba de estudiar algo para compartir con ustedes, estas personas nos inspiran, nos desafían a nosotros a vivir nuestra fe, algo que hoy en día se carece. Hoy en día muy pocos cristianos inspiran a otros a, a creer en Jesús. Muy poco, de verdad que hay mucho conocimiento, hay muchas iglesias, hay muchas personas que se consideran cristianos, pero muy pocos son los que viven la fe verdaderamente y que inspiran verdaderamente a vivir la fe. Y yo creo que este es un desafío para nosotros, ¿no? Yo compartía con mi esposa y yo dije, este es un desafío para mí, es un desafío para nosotros, para vivir nuestra fe. Y realmente estas personas son parte fundamental en la historia de la iglesia y son parte fundamental en la extensión del cristianismo, y que el cristianismo haya llegado hasta nuestros días porque ellos lo hicieron con su vida, con sus actos, con sus acciones, totalmente. Ellos vivieron al límite, ellos dieron todo
por el Señor, y es lo que vamos a ver. Vamos mirando a unos personajes, un padre de la iglesia muy conocido que es Policarpo, tal vez algunos que han leído han escuchado. Policarpo es del año 69 al año 156 después de Cristo, ¿no? Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan, ¿ya? Y obispo de Esmirna, de la iglesia de Esmirna, ¿no? Algo que nosotros siempre aprendí de este personaje, y que una frase muy famosa de este personaje, que cuando a él lo llevaron, lo sentenciaron a muerte, pero le dijeron, ¿sabes qué? Si tú quieres salvar tu vida, como está aquí, ¿no? Fue llevado al emperador a hacerle ofrecer la libertad a cambio de que maldiciera a Jesús, ¿no? Que maldiciera el nombre de Cristo, que maldiciera a su Señor. Y esto es algo muy valiente, muy determinado, ¿no? Con una fe muy firme en Jesús. Y él dice, 86 años he servido a Cristo y él nada me ha hecho sino el bien. ¿Cómo pues yo podría maldecirle a él, mi Señor? ¿No? Y dice la historia que él fue quemado vivo por su fe. Entonces vemos aquí a un hombre que está determinado a morir por su Señor, un hombre que realmente su fe era una fe firme, una fe muy constante, muy fuerte en Jesús. Entonces, es algo que a nosotros nos desafía, de verdad, más que todo estudiar estos personajes es un desafío para nosotros, sus vidas, su manera de vivir su fe, de estar dispuestos a entregarse por su Señor. Entonces, Policarpo es uno de los padres más conocidos. Él también forma discípulos, que vamos a ir viendo también más adelante. Él también formó discípulos, personas que también, y sus discípulos que también entregaron su vida por Jesús. También entregaron su vida al igual que él. Su vida de él inspiró a otras personas a vivir una fe extrema. Y eso es lo que estaba diciendo al comienzo, ¿no? Yo creo que más que alimentar nuestro conocimiento de personajes, es desafiarnos a nosotros mismos a vivir nuestra fe. Hoy más que nunca, que vivimos tiempos muy complicados, tiempos llenos de apostasía, ¿no? De gente que dice creer en Dios, pero que sus hechos dicen todo lo contrario. Gente que claudica en su fe. Entonces, pero aquí vemos un hombre muy determinado a morir por su fe, dispuesto a entregarse por su Señor, ¿no? Entonces, él no traicionó a Jesús, no traicionó, sino que al contrario, él estuvo dispuesto a morir por su fe. Entonces, la pregunta sería si tú estarías dispuesto a negar a Jesús o estarías dispuesto realmente a morir por Jesús, a entregarte por Jesús. A veces decimos, yo soy pastor acá y conscientemente a veces cosas pequeñas, de repente, en cuestiones de repente de honestidad, a veces muy fácilmente vendemos nuestra fe, muy fácilmente claudicamos en nuestra fe. Imagínate en este hombre, ¿no? A veces de repente decimos acá, por ejemplo, hoy está lloviendo fuerte y a veces hemos parado actividades, no porque queramos, sino porque a veces la gente, entonces como que hay mucha lluvia, entonces ya no quiere salir, vaya a llover de nuevo, entonces ellos ya como que ya no quieren venir de repente porque vaya a haber lluvia. Y a veces decimos, mira, por lluvia, a veces no queremos acudir a la iglesia, por lluvia de repente no queremos, pues, ir o predicar o de repente llevar el mensaje o ser parte de las actividades de la iglesia. A veces por cosas, ¿no? Ahora imagínate si estamos dispuestos a morir, ¿no? Realmente para llevar a cabo la obra de Dios o a sacrificarnos para llevar a cabo la obra de Dios. Muy bien. Entonces, otro personaje que aquí vemos, Ignacio,
también es contemporáneo, ¿ya? Ignacio es del año 67 al año 110 después de Cristo. Este hombre también era discípulo de Juan, ¿ya? También era discípulo de Juan. Él era obispo de Antioquía, ¿ya? Obispo de Antioquía. Dice que cuando el emperador Trajano llegó a Antioquía, ordenó su arresto y dice que él mismo presidió el juicio y él mismo ordenó a que fuera arrojado a las fieras en Roma, que fue llevado a Roma y que fuese arrojado a las fieras, ¿no? A los leones, a el circo romano, como solían hacer en aquellos entonces, ¿no? Que lo hacían como una forma de espectáculo para que la gente pudiera gozar de ese espectáculo, ¿no? Y usarlos como objeto de juego, de espectáculo a los cristianos en ese entonces, ¿no? Entonces, él fue llevado a Roma para ser comido por las fieras en el circo. Y entonces dice que de camino a Roma, él escribió una carta a los cristianos en Roma y rogándoles para que no intentaran obtener el perdón, es decir, para que no intercedan ante, qué sé yo, ante el gobierno de turno de aquel entonces, pidiendo su libertad, perdón, de repente para que él pueda ser libre. Pero él dice, no quiero que pidan perdón, ¿no? Hablando así, no quiero que apelen a favor mío, no quiero, yo estoy dispuesto a morir por mi Señor. Para mí es un honor morir por mi Señor. Para mí es un honor morir por Jesús, ¿no? Entonces, para él era un honor morir por su Señor. Imagínate, ¿no? Qué hombre tan dispuesto también a morir por su Señor. Para él sufrir o morir por su Señor es un honor. Y hay algunas cosas que tengo aquí en mis apuntes. Dice que dijo él, ¿no? Que las fieras estén ávidas de acometerme. Si no le están, yo las obligaré, dice él. Vengan jauría de fieras, vengan desgarramientos y mutilaciones, que huesos y desmembramientos, vengan torturas del diablo, alcance yo a Cristo. O sea, él decía que si las fieras no estaban dispuestas, él las obligaría a las fieras a que lo despedacen, a que lo desmembranen, a que lo quiebren, ¿no? Porque para él era un honor morir por Cristo. Wow, qué desafiante, ¿no? Qué desafiante la vida de este hombre, ¿no? De Ignacio. Otro personaje que también es padre, se considera padre de la iglesia, es Papías, ¿no? Del año 70 al año 153 después de Cristo, ¿no? Él bien era un discípulo o un alumno de Juan, del apóstol Juan, ¿no? Y él era obispo de Hierápolis, que quedaba a unos 160 kilómetros de Éfeso, ¿no? En Asia, ¿ya? Dice que él pudo haber conocido a Felipe, según la historia de la que murió en esa ciudad, Felipe, ¿no? Y él escribió un libro acerca de la explicación de los discursos del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, y en el cual dice que él con mucho cuidado indagó de una manera, qué sé yo, auténtica, de preguntar acerca de las palabras de Jesús, ¿no? Entonces, él comenzó a recaudar información auténtica, veraz, acerca de las palabras de Jesús, a través de preguntar a los antiguos
o anteriores a él acerca de las palabras de nuestro Señor Jesucristo para poder escribir ese libro, ¿no? Acerca de la explicación de los discursos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, él también padeció el martirio en Pérgamo, ¿ya? Más o menos al mismo tiempo que Policarpo, ¿no? Porque son contemporáneos. Estos tres personajes que hemos visto primero, ellos forman el eslabón, ¿no? Entre los apóstoles, entre el ciclo apostólico y los tiempos posteriores que vienen, ¿no? Entonces, ellos conectan con los personajes que van a venir después, porque los personajes que vienen después ya no tuvieron contacto tan directo, o no tuvieron contacto directo con los apóstoles, como estos personajes sí los tuvieron, sí tuvieron contacto directo, ¿no? Que fueron alumnos, en este caso ellos del apóstol Juan, ¿no? Luego viene aquí Justino Mártir, que del año 100 al año 167, ¿no? Él nació en Neápolis, en la antigua Siquén, ya, como al tiempo de su muerte, de la muerte de Juan, más o menos. O sea, cuando Juan muere, Justino Mártir más o menos está naciendo, ¿no? Él estudió filosofía en su juventud, dice él, en su juventud, vio mucha persecución de los cristianos y fue convertido y viajaba en traje de filósofo, ¿ya? Tratando de ganar a los hombres para Cristo. Escribió una defensa del cristianismo dirigida al emperador de Roma, dice, ¿no? Señalando el crecimiento del cristianismo, y dijo que ya en sus días no hay raza alguna de hombres donde no se ofrecen oraciones en el nombre de Cristo. Entonces, él ya le da a conocer al emperador que en todo lugar ya se oraba, se hacían oraciones en el nombre de Cristo, y desde ahí ya puede verse cómo el evangelio comienza a propagarse, comienza a extenderse, ¿no? Cómo la fe comienza a crecer, ¿no? Y comienza a llegar a muchas personas. Justino Mártir también en sus escritos narra acerca del culto, del culto primitivo de aquel entonces, y él escribe acerca de cómo se desarrollaba un culto primitivo. Y él dice, el domingo se celebra una reunión de todos los que viven en las ciudades y villas, dice él, y se lee una porción de las memorias de los apóstoles y de los escritos de los profetas, tan extensa como el tiempo lo permite. Cuando se termina la lectura, el que preside en un discurso da la admonición y la exhortación a imitar estas nobles cosas. Después de esto, todos nos levantamos y ofrecemos una oración en común. Al terminar la oración, como antes hemos descrito, traen pan y vino, y el que preside da gracias por ello conforme a su capacidad, y la congregación contesta, amén. Luego los elementos consagrados se reparten a cada uno y participamos de ellos, y los llevamos a los diáconos, y los llevan los diáconos, perdón, a los lugares de los ausentes. Los ricos y los de buena voluntad luego dan ofrendas conforme a su libre voluntad, y estas ofrendas se depositan en el presidente, quien de ellas suple a los huérfanos, viudas, presos y extraños y todos los necesitados. Entonces, él narra cómo se desarrollaba un culto un culto primitivo, ¿no? En el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo de la iglesia de aquel entonces, ¿no? Entonces, él narra esas cosas. Luego de Justino Mártir,
Ireneo. Ya, Ireneo es del año 139 al año 200 después de Cristo. Ya, 200 después de Cristo. Ya, 200 después de Cristo. Ya, él educado en Esmirna, y él fue alumno de Policarpo. Mira, Ireneo ya fue un alumno de Policarpo, ¿verdad? De un padre de la iglesia. Y de Papías también, ¿no? No solamente de Policarpo, sino también de Papías. Y dice que él viajó extensamente y luego llegó a ser obispo de Lyon, en Galia. Y se le conoce especialmente por sus escritos, ¿ya? Contra los gnósticos. ¿Quiénes eran los gnósticos? Los gnósticos, que actualmente también hay gnósticos, ¿ya? De repente algunos saben o de repente otros no saben, pero los gnósticos, la palabra gnosis viene de conocimiento, ¿no? Entonces, no es agnósticos, que es otra cosa, ¿no? Sino gnósticos, que tiene que ver con conocimiento. Y los gnósticos creen, en la doctrina de los gnósticos, es que ellos creen que la carne es mala, ¿ya? Y que solamente el espíritu es bueno. Y ellos no creen que Jesús se hizo carne, porque ellos dicen que la carne es mala. Ellos creen que Jesús se disfrazó de humano, pero no se hizo humano, no se hizo hombre. Y que cuando él muere, instantáneamente abandona el cuerpo, ¿no? Entonces ellos creen que la carne es mala y que solamente el espíritu es bueno, y entonces ellos comienzan a hacer algunas prácticas para fragelar su cuerpo. Algunos dicen que Santa Rosa de Lima era gnóstica porque se fragelaba, se golpeaba, porque decía que la carne era mala. Entonces, más o menos esa filosofía que tenían los gnósticos, ¿no? Entonces ellos combinan el conocimiento, hacen una mezcla de muchas cosas, de muchas ideologías orientales, y lo mezclan con la Biblia. E incluso toman al apóstol Pablo, que dice que la carne para nada aprovecha y el espíritu para todo aprovecha, y entonces comienzan a hacer una mezclolandia de muchas cosas, pero estudian mucha filosofía y tienen mucho conocimiento de muchas cosas. Pero entonces aquí tenemos a Ireneo como un defensor, ¿no? Como una apologeta, ¿no? Un defensor de la fe cristiana. Y él pues hace sus escritos en contra de los gnósticos, ¿no? Y él murió como mártir, ya, hablando de Policarpo, él dice, recuerdo bien el lugar en donde el santo Policarpo se sentaba y hablaba, ya, él dice, donde se sentaba y hablaba, recuerdo su discurso al pueblo, dice él, y cómo describía sus relaciones con Juan el apóstol y con otros que había acompañado al Señor, cómo recitaba los dichos de Cristo y los milagros que él hacía, y cómo recibió de testigos oculares, como fue Juan, que habían visto al verbo de la vida, sus enseñanzas, que concordaban en todo sentido con las escrituras. Entonces, este hombre tenía una buena referencia de Policarpo. Había sido inspirado por Policarpo, y siempre cuando hablaba, no dejaba de hablar de su mentor, de su maestro, ¿ya? Entonces, ya, como él no había dejado de hablar de su mentor, y cómo Policarpo había inspirado en la vida de este mártir de la fe, ¿no? De este gran hombre, como la vida de Policarpo inspiró a él. Luego también tenemos a Orígenes también, ¿sí? Orígenes es del año 185 al 254. Él es considerado el erudito más grande de la iglesia primitiva, ¿no? Un gran viajero y escritor voluminoso, que ocupaba, dice, a veces hasta 20 copistas en sus escritos,
él cita 2/3 de todo el Nuevo Testamento. O sea, era un gran escritor, ¿verdad? Un hombre que siempre tenía la pluma pegada en la mano y siempre escribía, estaba escribiendo, ¿no? Y sus escritos citan 2/3 del Nuevo Testamento. Muy bien. Dice que él vivía también en Alejandría, en donde su padre Leonidas dice que su padre también padeció. Él padeció el martirio, dice, y dice que más tarde en Palestina, en donde murió, como resultado de su encarcelamiento y tortura bajo el emperador Decio. Entonces su padre también era un hombre de fe, fue un mártir también, ¿no? Y también su padre inspiró en la vida de este hombre, ¿no? Para poder servir a Dios. Muy bien. Luego también vemos a Tertuliano del año 160 al 220 después de Cristo. Tertuliano también, del 160 al 220 después de Cristo. Él es de Cartago. Él es considerado padre del cristianismo latino. Él era un abogado romano, ¿ya? Y pagano, porque era romano, pues. Luego de su conversión, se convierte en un distinguido defensor del cristianismo, ¿no? Entonces, este hombre, un hombre elocuente, erudito, estudiado, ¿no? Con una buena, pues, digamos así, posición, era romano, ¿no? Entonces, pero este hombre se convierte en un defensor del cristianismo al entregarse o al convertirse a Cristo. No sé si estoy corriendo, pero espero ser claro y después de repente podemos comentar y conversar algunas cosas de repente. ¿Ya? Luego tenemos aquí a Tertuliano. Tertuliano es del año 160 al año del año 160 al año 220 después de Cristo. ¿Ya? Él también es de Cartago. Ah, no, perdón, Tertuliano es lo que hemos visto. Perdón. Aquí vemos a Eusebio, ¿ya? Él es del año 264 al año 340, ya es un tiempo un poco después. Él es el padre, considerado como el padre de la historia eclesiástica, ¿ya? Él es obispo de Cesarea y a la fecha más o menos de la conversión de Constantino, ¿ya? Más o menos de contemporáneo con Constantino. Sobre quién, dice, llegó a tener una gran influencia. Y él escribió una historia de la iglesia. Escribió el libro Una historia de la iglesia. Desde Cristo, él escribe desde Cristo hasta el primer concilio de Nicea, ¿no? Que es en el año 325, más o menos después de Cristo, ¿no? Entonces, ahí tenemos a Eusebio, ¿no? Considerado como el padre de la historia de la iglesia, ¿no? Y también un escritor, ¿no? Hablando acerca, pues, de Cristo, hablando de la historia desde el tiempo de Cristo hasta el primer concilio de Nicea en el año 325. Muy bien. Luego tenemos a Juan Crisóstomo, ya del 345 al 407. 345 al 407 después de Cristo. Ya. Él era considerado, se le llamaba boca de oro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era un hombre muy elocuente, era un orador, dice, inigualado, ¿no? Y el predicador más grande de sus tiempos. Era un predicador expositor. Dice que nació en Antioquía
y llegó a ser patriarca de Constantinopla. ¿Ya? Y predicaba a grandes multitudes en la iglesia de Santa Sofía, siendo reformador, desagradador al rey, y dice que terminó en el exilio, ¿no? Entonces, fue un reformador también. Y pues al dar a conocer sus verdades, entonces no le agradó al rey o al emperador, y él murió pues en el exilio, ¿no? Entonces fue exiliado, lo que solían hacer los emperadores con gente que no les agradaba, los mandaban al exilio siempre, ¿no? Los mandaban al otro rincón para no verlos. Y siempre terminaban exiliando a la gente que no les agradaba. Entonces ahí vemos a Juan Crisóstomo, ¿no? Un gran predicador, uno de los más grandes predicadores en sus tiempos, un hombre muy elocuente a la hora de expresarse, ¿no? Un gran orador, ¿no? Para predicar la palabra de Dios a muchas multitudes. Luego tenemos a Jerónimo del año 340 más o menos al año 420 después de Cristo. 340 al 420 después de Cristo. Dice que el más erudito de los padres latinos. Es considerado el más erudito de los padres latinos. Se educó en Roma, vivió muchos años en Belén, donde tradujo la Biblia a latín. ¿Ya? Pues él tradujo la Biblia a latín. Su obra llamada la Vulgata, que todavía es la Biblia autorizada en la Iglesia Católica Romana. Pues pues es verdad, la Vulgata pues todavía es una traducción que está al alcance, ¿no? Todavía hay gente que la puede obtener hay librerías que venden esas Biblias. Yo no la tengo personalmente, pero sí he escuchado, y algunos en Casa de la Biblia, si no me equivoco, se vende esa Biblia, la Vulgata, que es una de las primeras Biblias, o una de las más antiguas, ¿no? Y ya vemos quién es el autor, ¿no? Jerónimo, del año 340 al 420. Es una Biblia muy antigua, ¿no? Una traducción muy antigua, que ha sido autorizada por la Iglesia Católica Romana. Entonces, una Biblia que fue traducida a latín, ¿no? De los originales al idioma latín de aquel entonces. Por eso es considerado uno de los hombres más eruditos, o uno de los eruditos de los padres latinos, ¿no? Uno de los más eruditos de los padres latinos de aquel entonces. Luego tenemos a Agustín, ¿ya? Algunos lo llaman San Agustín, ¿no? Los católicos, pero bueno, Agustín de Hipona, ¿no? Del año 354 al 430 después de Cristo. Es uno de los padres, digamos así, más famosos de la iglesia. Entonces, Agustín de Hipona nació en el norte de África. Un gran teólogo de la iglesia primitiva, más que ningún otro, moldeó en las doctrinas de la iglesia de la Edad Media. Era un teólogo, ¿no? Un teólogo de aquel entonces, y él moldeó las doctrinas de la iglesia de la Edad Media, dice, ¿no? Siendo joven, era erudito muy destacado, pero disoluto, ¿no? Era borracho. Y una vida un poco, pues, desordenada. Y se hizo cristiano por la influencia de su madre, dice. Su madre se llamaba Mónica, de Ambrosia, de Milán. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? ¿Ya? Y también le impactó mucho las epístolas del apóstol Pablo. ¿Ya? Eso también le inspiró su madre, la fe de su madre, pero también le llamaba mucho la atención las epístolas del apóstol Pablo, ¿no? Hay una frase muy conocida de San Agustín que decía, ama y haz lo que quieras, ¿no?
Ama y haz lo que quieras. Claro que no estaba diciendo que haga lo que te dé la gana, sino que él quería decir es que cada cosa que hagas, cada acción que hagas, cada acto que hagas, tienes que hacerla basada en un fundamento de amor, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Muy bien, entonces estos son los personajes que nosotros hemos podido ver como padres de la iglesia, ¿ya? Y lo que aquí podemos resaltar es la entrega que tuvieron en diferentes aspectos, de aquellos que ofrendaron su vida, tal vez con no tanto conocimiento, tal vez como fueron otros que tuvieron un gran conocimiento, que Dios le dio mucha sabiduría para presentar defensas, para escribir, ¿no? A favor del cristianismo o contra aquellas corrientes que querían destruir el cristianismo, pero de una u otra manera lo entregaron todo. De una u otra manera entregaron su vida, usaron sus dones al servicio de Cristo, al servicio de su Señor. Esto nos da a entender a nosotros que tal vez no todos somos brazos, no todos somos piernas, pero cada uno, Dios nos ha llamado para entregarnos totalmente en cada área donde Él nos ha puesto para servirles, ¿no? Pero entregarnos, vivir nuestra fe y estar dispuestos a morir por nuestra fe, sacrificarnos por nuestra fe. Yo siempre digo que el amor es acción, ¿no? Que el amor es sacrificio, que el amor es entrega. Al menos el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, él habla acerca del amor y el amor verdadero no vende. Vende el amor romántico, el amor eros, ¿no? El romanticismo y todo eso. Ese amor sí vende, que no está malo, no, pero ese amor sí vende en las redes sociales, ¿no? Vende mucho, pero el verdadero amor no vende. El verdadero amor duele, el verdadero amor demanda mucho y tal vez no es tan atractivo para muchos porque demanda entrega, demanda sacrificio, demanda negarse. Y ese es el amor que Dios quiere de nosotros. Ese es el amor que Dios espera en nosotros. Un amor que tenga que ver con acción, con obediencia, con rendimiento al Señor, dispuestos a entregarse a nuestro Dios, a servirle a nuestro Dios. Y ese es el amor que va a inspirar a otros, como yo le estaba diciendo al comienzo. Estas historias, más que almacenarnos nuestra enciclopedia del conocimiento, es más que todo reflexionar y tal vez medir hasta cierto punto cómo está nuestra fe y hasta qué punto nos estamos entregando a nuestra fe, a nuestro Señor, a nuestro Dios, ¿no? Y si estamos dispuestos realmente a entregarnos a Dios. Pregúntate, ¿tu vida está inspirando a otros? ¿Tu vida inspira? ¿Tus acciones inspiran? Pregúntate, preguntémonos, ¿no? Yo también conversaba con mi esposa y decía, ¿nuestra vida inspira a otros? ¿Por qué hoy en día la gente se burla tanto del cristianismo? Yo sé que estamos viviendo tiempo donde hay mucho ateísmo, donde hay mucha gente escéptica a las cosas de Dios, pero también la gente a veces se burla porque nuestra fe no es una fe firme en realidad. Hay gente que supuestamente se llama cristiano, pero realmente por cualquier tontería niega su fe, por cualquier tontería deja de seguir a Cristo, por cualquier tontería fácilmente claudica en su fe y no inspira. Y a veces lo que somos, de repente tenemos esposa, todo eso, tal vez ni siquiera inspiramos ni a nuestros hijos a seguir el cristianismo porque a veces somos muy pusilánimes, somos muy inestables, ¿no? En nuestra fe. Congregamos un tiempo y dejamos de congregar. Estamos bien, congregamos, vienen problemas, ya no congregamos. Siempre nos excusamos el tiempo, los hijos, el trabajo, los problemas, las situaciones. Pero aquí vemos hombres que realmente aman a su Señor. Hombres que renunciaron a todo por su Señor, que nunca pusieron excusa. Yo siempre digo que hay tres clases
de personas. Los que lo dan todo por amor, los que se dan a medias por obligación y los que no dan nada por excusa. ¿No? Los que lo dan todo por amor, los que se dan a medias por obligación, solamente por cumplir, y los que no dan nada porque viven excusándose solamente y nunca hacen nada, ¿no? Como en el caso de esta mujer que lo dio todo al derramar un perfume sobre Jesús y besar los pies de Jesús y enjuagarlo con sus cabellos y derramar ese perfume, traspasando las reglas, incluso que solamente era un beso, pero esta mujer no le dio un beso, no besó los pies del maestro, no solamente le lavó los pies, sino que los lavó con sus lágrimas, los secó con sus cabellos y derramó un perfume tan caro sobre su Señor que lo dio todo por amor. Y luego estaba el otro hombre, un fariseo, que decía que si era Jesús, si era profeta, no supiera quién era esa mujer, ¿no? Un hombre que lo recibió a Jesús en su casa, pero lo recibió por obligación, pero nunca le dio el valor que se merecía, la atención que se merecía como rabino, ¿no? Como señor que había sido invitado a esa casa. No le dio la atención que se merecía como un verdadero anfitrión, una verdadera hospitalidad que debía darle y el valor que se merecía un rabino cuando llegaba a una casa donde era invitado. Por eso Jesús le dice, ¿sabes qué? Mira, yo vine a tu casa y ni siquiera me lavaste los pies conforme a la costumbre de hospitalidad, ¿no? A la regla de hospitalidad. No me lavaste los pies, no me diste un beso de bienvenida y ni siquiera pusiste perfume. Y tenemos al otro llamado Judas, que se excusa de la obra de esa mujer, diciendo que era un desperdicio lo que hacía esta mujer, y se esconde detrás de una falsa piedad para decir, mejor era para los pobres que haber hecho ese desperdicio, se hubiese vendido, se hubiese tenido dinero para los pobres, ¿no? Para darlo a los pobres. Y un momento más tarde, termina vendiendo a su señor por unas monedas, por la 10ª parte del costo de lo que valía un perfume. No hizo nada, no dio nada y se excusó detrás de una obra loable, como lo hizo esta mujer. 3 tipos de personas. Pero aquí vemos hombres que lo dan todo, que saben que Jesús es su Señor, su Salvador, y lo entregan todo por amor. Y eso, cuando nosotros entregamos todo por amor, cuando estamos dispuestos a sacrificarnos por Dios, vamos a inspirar. Tu vida va a ser de inspiración. Ustedes están preparando, están estudiando, están llevando clases, pero más que alimentar nuestro coeficiente, nuestro conocimiento, que no es malo, que está bien, es desafiarnos a poner en acción lo poco o lo mucho que sabemos y darlo todo por nuestro Señor, porque ahí es donde vamos a inspirar a otros y el evangelio va a crecer. El evangelio se va a extender desde una vida que inspira. Acuérdate, estos hombres inspiraron a mucha gente. En el trayecto de la historia han inspirado a muchos y hoy nos están inspirando a nosotros a vivir nuestra fe, a entregarnos totalmente por nuestro Señor, por nuestro Dios. Amén. Muy bien, si alguien quiere preguntar algo, alguien quiere aportar algo, bienvenido sea, ¿no? O alguien de repente quiere dar algo de la reflexión de acuerdo a lo que hoy hemos aprendido o hemos compartido, tal vez algo no extenso ni tan profundo, pero cosas muy claras, ¿no? Con respecto a estos hombres que dejaron un legado para nosotros, para las próximas generaciones. Y de seguro que nos iremos y sus vidas seguirán siendo leídas por otras personas que vendrán, por otras generaciones que vendrán, ¿no? Y espero que algún día también lean nuestras historias de nosotros también como alguien que inspiró, al menos en las crónicas de la iglesia local, alguien lea de nosotros, ¿no? Y diga, estos fueron hombres que inspiraron, que lo entregaron todo por amor a su Señor. Muy bien. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Y no tan solo local, sino internacional, pastor. Bueno, en la reflexión última que ha dado, ¿no? Muy inspirador, como usted dice,
ver el sacrificio que tuvieron estas personas de entregarlo todo, ¿verdad? De entregarlo todo al servicio de Dios. Y sí, en verdad nos inspira. eh, es a veces muy difícil el servir eh, por todo lo que te rodea, ¿no? Eh, y el darlo todo, ¿no? Como dijo, hay tres tipos de personas, ¿verdad? Los que dan todo, los que están ahí siempre, los que dan a medias, pero por cumplir. Yo recuerdo que cuando el pastor enviaba al servicio, era pues simplemente por cumplir en realidad, ¿no? Pero no sentía esa pasión, ese amor. Sí lo hacía, yo decía era para el Señor, pero no sentía como ahora, ¿no? Que lo hago con todo el corazón, lo hago, quiero que inspirar a otros también y bueno, pues, ¿no? Y a veces es cierto que a veces el creyente pone excusas a veces, ¿no? No tengo tiempo, no puedo, no lo hago, no, que si otros no lo hicieron, yo tampoco lo hago, se ha visto en muchas ocasiones. Entonces a veces te dejas llevar por otras personas, ¿no? Entonces, y no debe ser así porque debemos, si lo hacemos para el Señor y en realidad todas estas historias nos inspiran a poder seguir sirviendo a Dios, ¿no? Ver cómo ha ido avanzando, ¿no? Si bien es cierto, también somos atacados por ser creyentes, por ser cristianos, algunas personas nos ven mal, pero nosotros siempre tener eso de que lo hacemos para Dios, ¿no? Con todo nuestro corazón, ¿no? Como dijo, entregarnos y vivir por nuestra fe, ¿no? Y también lo que dijo que el amor es acción. Y no tan solo, bueno, yo recuerdo que la primera clase bueno, el primer, un curso llevé, ¿no? De mujer única y estos pastores hablaban y recuerdo que al fin del curso nos dijeron, una de sus hijas dio un mensaje y nos dijo, no guarden no guarden bueno, las separatas, no lo guarden, sino siempre estén meditando en ellos y compártalo con otras personas, porque muchas veces recibimos, ¿no? Discipulados, pero lo tenemos solo para adentro, para nosotros mismos, lo que hemos recibido. Pero como usted dijo, desafiarnos a poner en acción, ¿verdad? Y es para eso el poder ayudar a otros también, que así como hemos recibido también poder darlo, ¿no? Entonces eso me recuerda mucho a aquellas palabras de aquella joven que me inspiró a poder eh, repasar muchas veces lo que se nos da, ¿no? Si bien es cierto, hay un trabajo de por medio de investigación, de preparación, de buscar de Dios, ¿no? Para poder presentar un discipulado, entonces también poder aprovecharlo, ¿no? Y también accionar y poder compartir. Eso es lo que me deja a mí esta reflexión. Amén, amada hermana. Entonces, esto nos desafía a esforzarnos, a prepararnos, buscar dar siempre lo mejor, ¿no? Y a nuestro Señor, a nuestro Señor, y yo creo que a través de ello vamos a inspirar a otros a vivir nuestra fe, como lo hicieron pues los padres de la iglesia. Amén. Y yo pido mi disculpa porque me acabo de olvidar. No tengo internet en casa y, y el internet de mi celular también está ya por agotarse. Este, pero bueno, si alguien quiere decir algo más, aportar algo más, puede hacerlo.
Bueno, en mi caso, pastor, yo tengo varias preguntas, pero como le queda poco internet en su celular, depende de no alcance el tiempo. Quizás una nomás, pastor. Para que no. Eh, una pregunta, todos los padres de la iglesia que usted mencionó, no todos han sido obispos, ¿verdad? Como por ejemplo Orígenes, Tertuliano, creo que han sido eruditos, escritores, o también han sido obispos de alguna iglesia. ¿Está apagado su audio? Allá. Todos han desarrollado un papel importante dentro de la iglesia, ¿no? En general. Alguno fue filósofo, ya vimos ahí, otro ha sido un predicador, pero todos han desarrollado un papel importante, ¿no? La multiforme gracia de Dios para poder llevar a cabo su obra. Y eso también, gracias por preguntar y también poder dar un alcance, ¿no? A veces no todos somos pastores, ¿no? En la iglesia y de repente algunos piensan que solamente como pastores podemos servir a Dios, pero no, tú puedes servir desde el área donde toca trabajar, como abogado, como profesor, como administrador, como un servidor de repente, pero de una u otra manera tenemos que vivir nuestra fe al máximo, ¿no? Y procurar dar todo de nosotros por amor a nuestro Señor, a nuestro Dios. Bien, pastor, me parece que lo pasó muy rápido cuando usted explicó la vida de Tertuliano, ¿no? De este padre de la iglesia, lo pasó rápido. Quería ver que nos explica un poquito sobre este padre de la iglesia, ¿no? Que fue de Cartago, creo que usted y lo pasó rápido. Y de ella no. ¿Sí me escucha? Él considerado padre del cristianismo latino. Bien. Y él fue abogado romano y pagano, ¿no? Pero luego de su conversión, él se convirtió en un distinguido defensor del cristianismo. Ya. Ah, ya. Y dígame, de los padres de la iglesia ya casi más o menos a partir de, bueno, lo que yo he estado viendo, ya del siglo III, es decir, a partir de Tertuliano en adelante, me parece que ya no murieron asesinados, ¿verdad? ¿O sí? O sea, ¿cómo murió, por ejemplo, el obispo Crisóstomo, Jerónimo, que estuvo en Belén, Agustín de Hipona? ¿Cómo acabaron sus días? Murieron en el exilio. Por ejemplo, Crisóstomo murió en el exilio. Dice que fue exiliado, ¿no? Ajá. Y murió en el exilio. Pues me imagino que será ya de edad, pero algunos fueron exiliados, pero no, algunos no como mártires. Por ejemplo, Juan también murió anciano, ¿no? El apóstol Juan. Algunos fueron exiliados, otros murieron con el tiempo, pero sí fueron también, no murieron, digamos, no los mataron, pero fueron golpeados, Torturados. sufrieron, ¿ah? Fueron golpeados, sufrieron persecuciones, sufrieron maltratos. Muy bien. Dio usted una lista de 11 padres, diga. Está apagado su audio, pastor. Está apagado su audio, pastor. Pastor, está apagado su audio. ¿Me escucha? Ya, Le ahora voy a sí. dar aquí toda información. Tengo en mis anotaciones, tengo aquí los escritos de los padres apostólicos, algunas obras. Tenemos la epístola de Bernabé del año 70 al año 120 después de Cristo. Luego también está la epístola de Clemente de Roma a Corinto del año 95 después de Cristo. Luego también tenemos 7 cartas de Ignacio, ¿no? El padre de la iglesia, del año 110. ¿Ya? Luego también tenemos la epístola de Policarpo
a los filipenses. Sí, 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 sí. 10 también. Y las enseñanzas de los 12, ya entre el año 70 al 165. Luego tenemos el pastor de Hermas, del año 110 al 140 después de Cristo. Luego tenemos el peregrino de la iglesia primitiva. Los fragmentos de Papías. Papías también escribió los fragmentos de Papías. Y luego tenemos una armonía de los 4 evangelios de Casiano en el año 150 y otros. Estos son más o menos algunos escritos de algunos padres de la iglesia, ¿no? Siempre vemos ahí que ellos siempre también escribieron algunas cartas, escribieron algunos libros, algunas obras. Y de una u otra manera ellos, con todo lo que podían, compartían las cosas de Dios. Todo lo que tenían, las herramientas que Dios les daba, ellos llevaban el mensaje del Señor. Yo creo, y yo estaba pensando, yo creo que lo que hizo que la iglesia en ese tiempo creciera fue la entrega de sus vidas. Cómo vivían su fe. Eso fue lo que inspiró en un mundo tan caótico, en un mundo tan malvado, tan violento como el Imperio Romano, donde no se respetaba la vida humana, donde la vida no valía nada, donde los emperadores eran archi mega corruptos, el Senado era corrupta, la gente demasiado idólatra, demasiado pagana, demasiada perversión sexual, donde la vida no valía nada en realidad, donde había muchos esclavos y tanta injusticia. ¿Y cómo es que ellos en ese mundo tan caótico, ellos cómo pudieron impactar tanto? Preguntamos, ¿cómo que impactaron tanto? Yo sé que fue Dios, ¿no? Pero ¿cómo ellos pudieron impactar tanto? Es que ellos vivieron su fe al límite. Ellos se entregaron totalmente, y es que eso es lo que inspira realmente, y inspira a las personas. Creo que necesitamos imitar eso para inspirar en este tiempo, ¿no? Una vida totalmente entregada a Dios, rendida, donde decir, estoy dispuesto a que me boten del trabajo con tal de honrar a mi Señor, ¿no? O está dispuesto de repente a aceptar la corrupción. Son decisiones muy radicales que nos cuesta, por supuesto, pero que nos desafían, ¿no? Entonces, a veces renunciar a comodidades para servir a Dios es un desafío, ¿no? Es un desafío, y a veces nosotros tenemos que desafiarnos a veces a nuestra propia vida. Yo cuento algunos testimonios. Yo no digo que tengo una fe extrema o de repente una vida como la de ellos, pero en mi trajinar cristiano a veces me tocaba tomar decisiones muy determinantes para poder continuar en la fe, para poder servir a Dios. Decisiones muy determinantes, como a veces de repente abandonar un trabajo que te da comodidad para dedicarte a irte de misionero a un lugar donde no hay servicio, donde no hay agua, no hay redes sociales, no hay teléfono, no puedes dormir en una cama agradable, de repente, o más o menos un colchoncito, de repente por ahí, más o menos, donde tengas que dormir de repente en el suelo y pasar frío. Y a veces es muy desafiante, pero yo creo que lo que nos lleva a eso es el amor hacia Dios, a renunciar ciertas cosas para servir a Dios, ¿no? O renunciar de repente como joven a tantas cosas para servir a Dios. Tiene que ser el amor a Dios para poder desafiarnos a cosas, o de repente desprenderte de lo poco que tienes para compartir con alguien que de repente está pasando peores situaciones que tú, pero tú desprenderte de lo poquito de repente son actos de fe. Son actos de fe y son desafíos donde nos llevan pues realmente a depender de nuestro Señor. Y a veces la vida cristiana es eso. Jóvenes, hermanos que me escuchan, la vida cristiana es una vida de desafío, donde muchas veces vamos a ser desafiados en nuestra fe. Y es ahí donde realmente pues
vamos a ser probados, ¿no? Yo siempre digo esto, ¿somos madera que se consume con el fuego o somos oro que se refina con el fuego? Pero uno de dos somos, ¿no? Uno de dos tiene que ser nuestra fe. Y es eso, yo les animo a poder ir hacia adelante, a mantenerse firme en la fe, a servir a Dios, a mantenerse firmes en sus convicciones, enfocados en Jesús, en honrarle a Él. Y cada día es un desafío, cada día es un desafío. Y cada día es un día de victoria, ¿no? Entonces, si hoy estás de pie, es un día de victoria, mañana será un nuevo día y hay que vivir un día a la vez, ¿no? Entonces, yo no sé lo que va a pasar mañana, pero yo hoy mi día voy a tratar de vivir mi fe. Y mañana seguro que Dios me ayudará a vivir mi fe. Pero cada día es un desafío a vivir nuestra fe. Y es lo que puedo compartir con ustedes. Y quisiera dejarles una tareita para la próxima. Yo quisiera que me numeren y que me nombren los grandes concilios ecuménicos, ¿no? Los concilios ecuménicos, como el concilio de Nicea, de Constantinopla, ¿ya? Y más o menos, ¿qué puntos claros se desarrollaron en esos concilios, ¿no? No, algo pequeño, no solamente de repente, por ejemplo, de repente en Nicea, en el año 325, se condenó el arrianismo, ¿no? La doctrina de Arriano, por ejemplo, ¿no? En Constantinopla, ¿qué ocurrió? En el concilio de Éfeso, ¿qué ocurrió? ¿No? Algo de repente, no me quiero que escriba un testamento, nada de eso, no solamente algo resaltante, nomás, que ocurrió en cada concilio. Hay algunos que todavía no me han presentado el trabajo. No sé qué están esperando, porque no sé cómo lo voy a calificar sin el trabajo, ¿no? Y otros ya lo presentaron por ahí. Entonces, procuremos presentar el trabajo para poder dar la evaluación. Y terminando las clases, vamos a dar un examen ya final de más o menos lo que hemos estado viendo en estas clases. Amén. Yo me voy a despedir. Ha sido un gusto poder estar con ustedes. Para mí es una bendición poder servirles. Acá les mando un fuerte abrazo. Estamos gozando de lluvias extensas, un poco fuertes también, y también acá en Paita pues hay mucha gente inundada en el norte del país. Hay mucha gente que ha perdido muchas de sus cosas, sus casas inundadas, sus trabajos, sus negocios. Y bueno, estamos pasando un poco, una situación un poco difícil también. Y bueno, de una otra manera nos afecta porque vivimos acá también, la iglesia, hermanos, pero estamos ahí de pie, orando, confiando en el Señor, siguiendo adelante, creyendo que Dios tiene el control de todas las cosas, aunque hay cosas que no entendamos, pero seguimos creyendo que Dios tiene el control de todo y que cada cosa, por más dura que sea, nos ayuda para bien, ¿no? Algo Dios nos enseña a través de eso, algo tenemos que aprender y algo bueno sacamos de eso, porque la Biblia dice que los que aman a Dios, todo nos ayuda para bien. Entonces, sus oraciones también, y le mandamos desde acá un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Que Dios me lo bendiga, muchas bendiciones, y no se olviden de la tarea que les he dejado, y los que han falta de mandar trabajo, por favor, envíenlos. Ya tienen opción hasta esta semana, antes de que empiece la otra clase del martes. Muchas bendiciones, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hoy Paso está conectado, Hermano, también quiere despedirse. gracias por todo, Martín, por clases. Y bueno, hermano, gracias por estar conectados y qué bueno que estemos aprendiendo o estén aprendiendo, ¿no? Presenten sus trabajos y bueno, nos vemos a la próxima. Un abrazo, Martín, y abrazo para todos. Muchas bendiciones. See you later. God bless you. Thank you very much. Bendiciones, pastor, hermano. Bendiciones. Bendiciones.